a veces tratamos de darle una imagen demasiado romántica a la profesión y yo lo veo como un oficio más, bueno, más prosaico, ¿no? Y que tiene muchas características que son puramente técnicas, no son tan creativas, tiene una parte creativa obviamente, pero es más bien una función casi de notaría, ¿no? De reflejar lo que ves, ¿no? O sea, Hola a todos y a todas. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, en función del momento del día en el que escuchéis este programa. Yo soy Luis Hernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. En el programa de hoy tenemos la oportunidad de conversar con Carlos Franganillo. Carlos es periodista, comunicador y actualmente presenta el telediario de Televisión Española en su edición de noche de lunes a viernes. Es el segundo profesional de los medios que pasa por este podcast. La semana pasada conversábamos con Pablo Pardo, corresponsal del Mundo en Washington, y hoy tenemos la ocasión de hablar con Carlos. Tenía muchas ganas de provocar y de intentar llegar a él y que aceptara mi invitación, la invitación de Asturias Power para participar en el podcast. Y la verdad que simplemente hay que agradecerle pues, que desde el primer momento se ha mostrado interesado en el proyecto, en la iniciativa y en compartir con nosotros todas sus experiencias. ¡Empezamos! ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? muy bien, muchas gracias, Luisma, por la invitación. ¿De dónde es Carlos Franganillo? Yo soy de Oviedo, nací en Oviedo en el año 80 y bueno, ahí pasé toda la infancia y la adolescencia hasta que ya me fui a Madrid más tarde en el año 98 para estudiar la carrera. ¿Y qué recuerdos tienes de esos momentos de niñez o ya de adolescencia en Oviedo? No sé dónde estudiaste, en qué colegio estudiaste en Oviedo. Bueno, tengo recuerdos muy bonitos, tengo mucho cariño a Asturias, obviamente, y siempre he mantenido mucho contacto con Oviedo y con Asturias, ¿no? Yo estudié en el Colegio Meres, allí en Asturias, en Siero, y desde muy pequeño estuve en alguna guardería antes, en Oviedo antes de ir al colegio, pero ya desde los 5 años empecé en el Colegio Meres y allí acabé mi formación y bueno, allí fui muy feliz. La verdad es que tengo muy buenos recuerdos del colegio, de los compañeros, con muchos de ellos sigo manteniendo el contacto, de la educación que recibí también. Y, y en ese sentido, pues los recuerdos son muy buenos, no solo de Oviedo, también luego de más sitios a los que estoy vinculado familiarmente, ¿no? A Piedras Blancas también, donde iba todos los fines de semana, mis abuelos estaban allí, eh, tanto paternos como maternos, o sea que, bueno, más o menos mi infancia la he pasado entre esos dos sitios y luego más tarde ya de mayor, pues en verano sí que suelo ir a la zona de Llanes, todos los años solemos ir por ahí que nos gusta mucho. O sea, que sigues manteniendo contacto con amigos de la infancia. Bueno, Almeres, lógicamente, es un colegio de referencia en Asturias, ¿no? Yo tengo buenos amigos que han estudiado ahí también. Y es curioso porque yo soy de Piedras Blancas. Me crié Sí. allí hasta los 11 años. Yo creo que estuve allí, sigo teniendo familia. Y ha pasado por aquí Ujú. también por el podcast Mónica Guardado, que Mónica Guardado es la directora general de AFI Escuela. No sé si conoces, bueno, Asesores Financieros Internacionales. Sí, 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 conozco. Emilio Ontiveros, que es el socio fundador, y Mónica yo creo que fue la primera socia mujer en AFI. Pero bueno, sí, conozco esa zona perfectamente, muy atrayente también para mí, muchos recuerdos de infancia, piedras y sobre todo los veranos. ¿Y tu sitio preferido de Asturias? Buf, no sé, tengo muchos. La verdad es que, hombre, Oviedo obviamente para mí es la referencia, ¿no? Es donde me he criado, donde siempre vuelvo y donde, bueno, donde he tenido más vínculo, obviamente. Yo soy de allí, me siento muy ovetense, además. Siempre me parece una ciudad preciosa, además, está mal decirlo. Es verdad que cuando ahora vuelvo, quizá también con más edad, pues me encuentro una ciudad preciosa, muy limpia, muy ordenada, muy civilizada, pero también un poco más apagada de lo que yo recuerdo en mi juventud y en mi niñez, ¿no? Yo creo que era una ciudad muy animada,
tenía mucha vida en la calle. Eso detecto, quizá en más zonas de Asturias, obviamente, ¿no? Veo que eso ha ido en retroceso, pero sigue siendo una ciudad hermosísima y me gusta volver, pues bueno, tengo ocasión ahora, por razones profesionales, de volver cada año a los premios Princesa de Asturias. Estuve muy vinculado también a la fundación, estuve trabajando allí y es un momento especialmente bonito para volver a Oviedo, ¿no? Es un momento en el que Oviedo es una ciudad que brilla y que tiene mucha proyección internacional y para mí es muy emocionante volver en esa fecha en concreto, ¿no? Luego trato de volver otras veces a lo largo del año, pero Oviedo es mi sitio de referencia. Y después de Oviedo, pues yo creo que ahora sobre todo Llanes es donde paso muchos veranos en Po y en toda esa zona. Y bueno, el paisaje, la gente, la animación que tiene en verano me gusta mucho y siempre vamos por allí. Sí, la verdad que eso que dices de Oviedo y de la vida, ¿no? De la ciudad y en Gijón también, no sé, yo vivo en Gijón. Quizás es un tema también de generación, ¿no? Lógicamente, cuando eras pequeño y cuando yo era pequeño, había muchos más niños, ¿no? La población ahora mismo en Asturias, pues ya sabes que está pues, muy envejecida, no tiene muchos visos de solución eso y quizás también, bueno, pues esa alegría con la que vivías la infancia y la cantidad de críos que había en esa época, pues lógicamente también le dan mucha vida a las ciudades, ¿no? Yo de todas maneras creo que también se está haciendo un esfuerzo en el caso de Oviedo y en Gijón también por revivir las ciudades, ¿no? Y por hacerlas más, quizás más habitables, aunque son ciudades pequeñas ambas y son muy próximas, pero yo creo que también se está intentando que las ciudades vuelvan digamos, a recobrar un poco pues, el pulso del ciudadano, ¿no? Y a través de actividades culturales y de otras iniciativas, pero bueno, yo creo que eso también se está haciendo un esfuerzo por parte de la administración pues, por darle más vida, ¿no? Oye, y a nivel de comida, De comida, bueno, dulce o salado. yo soy más de salado, obviamente, pero bueno, obviamente, ese es mi gusto, ¿no? Pero sí que yo barro más para lo salado y además, hombre, si tengo algo que me vuelve loco son los oricios, ¿no? O sea que Ah, muy vinculados también a Asturias, es verdad que ahora ya se encuentran en muchos más sitios y se comen en muchos más sitios, pero es verdad que los oricios eran, bueno, también en Levante y algunas zonas, en Baleares, en otras zonas siempre se han comido los erizos de mar, pero en el norte de España, más allá de Asturias, no era tan frecuente comerlos. Y a mí siempre, desde hace muchos años de pequeño, me encantan y es algo que para mí es un manjar y vamos, aquí, incluso ahora en Madrid, trato de encontrarlos en pescaderías y de consumirlos siempre que puedo porque, no sé, me trae muy buenos recuerdos y además me parece un sabor muy, muy atractivo y muy diferente, ¿no? No a todo el mundo le gusta ese sabor, es un sabor un poco extremo, ¿no? Hay gente que le produce un gran rechazo, pero para mí es el gran manjar. Y de ahí, bueno, ya aparte de eso, pues bueno, cualquier plato de la cocina tradicional asturiana me gusta, de cocina internacional, de todo tipo, ¿no? Tengo buen diente y en ese sentido no hago muchas distinciones, pero vamos, en mi top 5 yo creo que estarían sin duda los oricios, por supuesto, los callos y alguna cosa más. Pero soy muy fan también de la tortilla de patata, de la buena y de Betanzos, ¿no? Así muy líquida, me gusta mucho también. Los oricios estás como mi mujer, ¿no? Que le encantan. Es una apasionada de los oricios también. Y eres, ¿te gusta, consumes música, cine? ¿Te gusta consumir de series? Ahora, No tanto como me gustaría, o sea, no tengo mucho tiempo, el trabajo es muy absorbente y la familia obviamente también, entre esos dos frentes, pues me queda poco espacio para consumir, más allá de que obviamente trato de leer todo lo que puedo, sobre todo por cuestiones profesionales, obviamente, pero también porque me atraen muchos temas y trato de buscar ese hueco, ¿no? Series estoy totalmente desconectado de las modas y de la actualidad. Es verdad que cada día además hay una fiebre por consumir series y por publicar nuevas series y yo sinceramente no lo sigo porque no puedo, ¿no? Trato de ver capítulos y a los 10 minutos estoy dormido, ¿no? O sea que no, lo único que intento consumir es documentales de temas que me interesen mucho. Eh, Trato de ver, pues eso, sobre todo trabajos periodísticos de referencia de cadenas internacionales, también de cadenas nacionales, ¿no? Pero bueno, trato de mirar mucho al exterior para coger ideas también. Y por desgracia ahora no sigo mucho el cine tampoco, es algo que me ha apasionado sobre todo en la juventud y
Yo estudié comunicación audiovisual en primer lugar, con la intención de dedicarme al cine en su momento, y el cine me encantaba, ¿no? El cine clásico, y estaba muy, muy pendiente de los estrenos. Ahora hace mucho tiempo que no voy a una sala de cine, incluso a través de las plataformas, bueno, pues pocas veces veo películas infantiles porque es lo que mis hijos quieren ver muchas veces, y en mis ratos libres pues tratamos de ver documentales o... verdad que a través del teléfono móvil durante todo el día estoy consumiendo imágenes, estoy consumiendo texto, estoy consumiendo y leyendo mucha información, ¿no? Entonces a veces llego al final del día un poco saturado y no tengo mucho tiempo para películas. ¿Y cómo ves, Carlos, Asturias en la distancia? ¿Qué es lo que te llega de Asturias o si con esas amistades que sigues manteniendo o con la familia? Muchas Uh-huh. veces es una pregunta recurrente, ¿no? En el podcast que siempre hago a los invitados o a las invitadas, sobre todo los que están aquí más cerca a veces, que además hablamos con gente de todo tipo, profesionales es decir, de experiencia en grandes empresas, en pequeñas pymes. ¿Qué es lo que te llega o cómo ves? Y si crees que Asturias puede tener algún posicionamiento que pueda tener más éxito o en el que se podría centrar, porque al final, si disparas a todo, ¿no? Si quieres posicionarte hoy en día en un mercado tan global, yo creo que la parte de especialización muchas veces es fundamental. No sé cómo lo ves. Bueno, veo diferentes factores. Por un lado, la parte más atractiva es que una ciudad como Oviedo, como Gijón, Oviedo la conozco mucho más y puedo hablar con más propiedad, pero me parece un modelo de vida muy cómodo, muy amable, sobre todo viniendo de Madrid. Madrid es un sitio enorme, muy divertido, con muchísima vida, pero a veces un poco hostil, ¿no? Sobre todo si tienes niños, etcétera, no es tan manejable. Cuando voy a Oviedo, pues bueno, pues en 15 minutos poder estar en el centro asturiano en medio del monte haciendo deporte, o tenerlo todo al alcance de la mano, hacer 25 recados en poco tiempo, pues todo eso le da una dimensión muy humana a una ciudad, ¿no? Yo creo que esa dimensión de ciudad que tiene Oviedo, esas características, pues bueno, para mí es una ciudad ideal en ese sentido. Hay muchas más en España, ¿no? Pero la parte negativa, yo creo que Asturias tiene un gran potencial humano, y no dejo de encontrarme asturianos por todas partes, aquí y fuera de España, que hacen cosas muy interesantes, que están en puestos muy destacados, que destacan en su profesión. Creo que hay un buen capital humano, muchas veces formado en Asturias, eh, pero a la vez en Asturias yo creo que se conjugan dos factores en contra. Uno, que afecta a muchas otras zonas despobladas de España o menos pobladas de España, y es el efecto de gran atracción de una ciudad como Madrid, bueno, por su ubicación, por su dimensión, por su atractivo, donde muchas multinacionales están, donde grandes empresas están, y cada vez más pues tiene esa capacidad de absorber talento de las regiones periféricas y de las ciudades medias españolas. Es un fenómeno que está pasando en muchas partes y que seguramente va a ir a más, ¿no? Madrid no deja de crecer, tiene unas proyecciones demográficas espectaculares para los próximos años y décadas, mientras que el resto de España, salvo alguna excepción, parece que va a ir menguando y concentrando el talento y la potencia económica en ciudades como Madrid, fundamentalmente, incluso adelantando muy claramente a Barcelona. Ese es un fenómeno. En el caso de Asturias, yo creo que ese problema está todavía más agravado, porque desde hace décadas la decadencia demográfica y la decadencia económica es muy notoria, ¿no? Y eso se nota desde hace tiempo. Quizá pues no hubo un proceso de desindustrialización bien aprovechado. No sé, puede haber muchos factores, y yo creo que Asturias, por una cuestión o por otra, ha dejado pasar varios trenes, y no está precisamente bien colocada, es lo que yo percibo desde Madrid, para abordar retos futuros, para abordar retos económicos y para retener a su población más talentosa allí, ¿no? Y yo creo que eso es un gravísimo problema. Hay talento, hay empresas muy destacadas, se están haciendo cosas muy interesantes en Asturias, por supuesto, pero, pero si la perspectiva global que yo veo de la región es que cada vez tiene menos potencia industrial, cada vez tiene menos potencia económica, y desde hace ya décadas mucha gente joven se va fuera a estudiar, se va fuera a trabajar, se forma muchas veces en Asturias con un nivel muy alto en ingeniería o en otras carreras técnicas muy,
con mucha proyección, pero acaban ejerciendo su profesión fuera, en Madrid o en el extranjero, ¿no? Evidentemente no todos. Hay casos muy que hay que destacar y hay empresas que están haciendo de verdad un trabajo muy, muy interesante en el ámbito tecnológico y en muchos otros ámbitos, pero falta esa perspectiva común, ¿no? De impulso regional que sí se observa en otras ciudades también periféricas. Pues no sé, veo el ejemplo, por ejemplo, de Málaga, que es una ciudad que ha sabido proyectarse hacia el futuro, que ha sabido dirigirse muy bien, por ejemplo, hacia el campo tecnológico. Hay otros ejemplos en España, ¿no? Yo creo que en Asturias no se ha dirigido unos sectores que ya estaban en decadencia, que han acabado cerrando y que quizás se podían haber reciclado en otra dirección. Sí, bueno, el ejemplo que acabas de poner de Málaga yo creo que es evidente, ¿no? El trabajo que están haciendo y las empresas que además están captando incluso eventos. El otro día leía un evento que hasta hace un año se celebraba aquí en Madrid, lo han llevado ahora a un evento tecnológico, el DIS creo que se llama, o el DES, no me acuerdo ahora exactamente, es un acrónimo, y lo ha captado ahora Málaga también. Sí, tienes toda la razón en eso que dices, ¿no? Sí es verdad que necesitamos y después unificar muchísimas cosas. Mira, ayer yo participé por la mañana, bueno, estamos grabando de miércoles, ayer martes, las cámaras de comercio de Asturias, que también es curioso que Asturias, con menos de 1 millón de habitantes, tenga 3 cámaras de comercio, ¿no? La de Gijón, la de Oviedo y la de Avilés. Pero bueno, ayer se hizo un evento en la Cámara de Comercio de España, en la que las cámaras de comercio se unieron para hacer un foro de inversión en el cual, pues aparte del inicio institucional, donde estaba también el vicepresidente del gobierno del Principado, el consejero de Industria, y estaba también Eva Pando, que es la directora del IDEPA, pues se puso en Sociedad de Madrid pues a empresas, startups que están iniciando actividad, algunas ya con recorrido y que están facturando del orden del 1 millón de euros y se les puso en contacto con inversores, ¿no? Bueno, pues son cosas que, que se intentan hacer, que se intentan unificar y se intentas juntar también la parte público-privada, ¿no? Que es muy importante y que quizás a nosotros nos hace falta también esa unión de todos los colectivos con un objetivo común que muchas veces cuesta porque al final cada uno puede tener sus intereses y sus ideas. Y yo creo que en un ámbito de desarrollo económico, de desarrollo empresarial y de desarrollo de futuro, pensando en los que vienen detrás, yo creo que ahí las ideologías muchas veces se tendrían que quedar en un cajón. Lo que pasa es que, como bien sabes, eso es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Pero bueno, estamos dando pasos, ¿eh? Hay que ir. Yo siempre soy optimista. El otro día hablaba con un compañero tuyo, no sé si lo conocerás, a Pablo Pardo, eh, Sí, 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 que, lo conozco de Gijón, claro que sí, sí. que es el Tu corresponsal, compañero ahí en Washington. sí, es el Ujú. corresponsal del Mundo. Y Pablo me decía Un gran tipo. que era pesimista por naturaleza, pero no con Asturias, que era pesimista en general, ¿no? Que su manera de ser era pesimista. Y digo, bueno, Pablo, pues hay que ver la botella un poco medio llena, porque si todos la viéramos medio vacía, entonces ya no nos levantaríamos día a día con la ilusión de construir cosas, ¿no? Así que nada. No, no, por supuesto, eso es importante. Yo creo que hay oportunidades que tomar y hay caminos que redirigir y no hay nada perdido, obviamente. Quiero decir, echando la vista atrás, pues se ven quizá oportunidades que se han perdido que se podían haber aprovechado, donde Asturias podría estar mejor situada, pero evidentemente hay que ponerle ganas y quien está allí o apuesta por quedarse allí tiene también que servir de ejemplo y yo creo que hay iniciativas muy, muy interesantes. O sea que, bueno, no hay nada perdido, por supuesto que no. Oye, empezaste estudiando comunicación audiovisual, como decías, pero después te animaste también a estudiar periodismo. ¿Y qué te animó a ello? ¿Por qué cambiaste esa idea que tenías inicial que acabas de comentar de dedicarte al cine que te hubiese gustado y sin embargo te tiraste después a la parte de información? Pues la verdad es que no lo sé. Hombre, a ver, la información siempre me había traído y siempre había sido lector de periódicos y había estado pendiente de los telediarios y de la radio algo menos, pero también, y siempre me había interesado el periodismo, siempre. Entonces, bueno, en el momento en que decidí estudiar comunicación audiovisual me interesaba mucho el cine y me sigue gustando, ¿eh? Quiero decir, yo creo que no es que no es que lo arrinconara ni mucho menos, pero durante esa carrera también hice prácticas
durante los veranos en empresas periodísticas y a veces haciendo función de periodista. Estuve, recuerdo un verano en Teleasturias, que yo no sé si sigue existiendo, quizá ya no. Creo que ya no. Hice una parte de las prácticas fueron, encargos técnicos en temas de sonido, etcétera, pero también hubo una parte, no recuerdo muy bien por qué, o porque faltaba gente, o porque me lo propusieron, estuve también haciendo labores de redacción con noticias. Tenía además, para ser Teleasturias, una cadena, de capacidad limitada y a nivel local tenía un servicio de agencia de Reuters, donde recibían imágenes y teletipos de Reuters y pues en una parte del verano me tocó hacer también crónicas a través de los teletipos de Reuters y de la imagen para emitir también, porque había noticias internacionales entre Asturias y era muy interesante trabajar con aquel material, ¿no? Y yo creo que esa fue una primera experiencia que me hizo ver que me llamaba mucho ese mundo y que, bueno, me podía defender en ese mundo y sobre todo que me interesaban las noticias internacionales. Siempre me había interesado, pero esa fue la primera vez que yo creo que estuve trabajando con ese material y con esos temas, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues todos los veranos hice prácticas, sí, desde primero de carrera. Y después de esa experiencia, bueno, decidí estudiar periodismo, que al final era hacer el segundo ciclo. El primero era común con comunicación visual, con lo cual era, bueno, hacer 2 años más de carrera y ahí ya, bueno, pues no sé, vi que tenía más aptitudes o que me interesaba, me atraía mucho más el mundo periodístico y, bueno, así fue como empecé a hacer prácticas en diferentes medios. Estuve en Radio Nacional en Oviedo durante 2 años, estuve en la Nueva España también algún verano. Bueno, ahí fui viendo que me gustaba, que tenía capacidad para escribir crónicas o para hacer crónicas de radio. Con televisión nunca había probado, al margen de Teleasturias, hasta que después estuve en televisión española, pero bueno, mi experiencia había sido más bien en prensa escrita y en radio y me di cuenta de que, bueno, que la información local me atraía también mucho y que me gustaba el medio. O sea que, bueno, yo creo que una cosa me fue llevando a la otra y poco a poco me fui decantando más por la información. Ujú. Y para Carlos, ¿qué es ser periodista? Yo creo que el periodismo muchas veces tiene una imagen muy romántica o incluso los periodistas a veces tratamos de darle una imagen demasiado romántica a la profesión y yo lo veo como un oficio más, más prosaico, ¿no? Y que tiene muchas características que son puramente técnicas, no son tan creativas. Tiene una parte creativa, obviamente, pero es más bien una función casi de notaría, ¿no? De reflejar lo que ves, ¿no? O sea, a veces la receta es muy sencilla. Un periodista que la figura central del periodismo yo creo que es el reportero o el redactor que va a los sitios, que ve lo que pasa y lo cuenta, que recoge testimonios y se hace una idea más o menos formada de la realidad, lo más ajustada que pueda de la realidad, a través de testigos, a través de lo que está pasando delante de sus ojos, y después lo trata de reflejar de una manera muy escueta, pero eficiente, ¿no? Dejándole al espectador o traduciéndole al espectador de la manera más sencilla lo que acaba de ver y de lo que puede dar fe, ¿no? Entonces, bueno, yo lo veo de esa manera. Si además se le suma un cierto talento narrativo, siempre que ese estilo narrativo no interfiera con los hechos y con la realidad, pues entonces el producto será perfecto. El espectador verá la información como algo mucho más atractivo, calará más en él y bueno, pues el periodista cumplirá su función de informar y de darle una idea del mundo y de las cosas al ciudadano. Y eso a veces que se pueda malentender o comentarios que surgen. ¿Alguna vez te has sentido presionado de alguna manera trabajando? Yo en particular no, en mi carrera en televisión española no lo he vivido. También es verdad que en mi posición yo he sido corresponsal durante muchos años, he trabajado con total autonomía y nunca nadie ha interferido en mi trabajo. He tenido la capacidad de elegir temas, de tratarlos como yo creía que era honesto tratarlos y ahora en el telediario tampoco, porque digamos que nosotros trabajamos en un equipo que es el que elabora el telediario de la noche. Y por encima hay otros cargos y otros puestos en la televisión que tienen, entre otras cosas, la función de parapetarnos, ¿no? De protegernos y de dejar que trabajemos con autonomía y con nuestro propio criterio. Y esos puestos de responsabilidad, pues, son los que quizá paran los choques, ¿no? Yo creo que
también en este asunto, a veces, y sobre todo desde fuera, se busca también una idea un poco adulterada de cómo funciona el periodismo. Es decir, evidentemente a veces hay presiones, pero depende, una cosa son las presiones legítimas y otra cosa son las presiones ilegítimas, ¿no? Yo creo que el político, los partidos, los actores económicos, todo tipo de institución o persona que participa en la vida pública quiere vender su visión de las cosas, ¿no? Y eso es legítimo, eso no me parece mal. Y puede tratar de presionar. Lo que tiene que hacer el periodista ahí es echar el freno y construir un dique y defender la autonomía y el criterio periodístico. Pero bueno, ese choque es diario, es natural y es normal que ocurra. Otra cosa que yo no he vivido son presiones de otro tipo, amenazas, este tipo de cosas. Yo personalmente nunca lo he vivido, pero lo otro es el funcionamiento normal. Yo creo que no habría que tirarse tampoco de los pelos porque bueno, un ministro, un gobierno, un partido quiera, bueno, llamar por teléfono para que se haga ver su punto de vista. Después el criterio del periodista es el que se tiene que imponer y decir, pues en esto tienes razón o esto no te lo compro o defender su propio trabajo. Oye, y estuviste también en la Fundación Princesa de Asturias. ¿Estuviste haciendo prácticas o entraste como a trabajar de colaborador de manera directa con ellos? Estuve colaborando en el departamento de prensa durante varios meses, durante 9 meses. Fue una etapa muy bonita, la verdad es que tengo un vínculo muy fuerte con la fundación y muchas amistades allí. Y bueno, surgió en un momento en el que yo había terminado ya mi contrato en Radio Nacional, estaba haciendo las oposiciones para entrar en Radio Televisión Española y en ese impasse pues estuve colaborando con ellos durante un tiempo, ¿no? Y, y bueno, yo no sé si hubo unos primeros meses de prácticas y después estuve ya contratado, creo que fue así. Pero fue una experiencia muy enriquecedora porque, bueno, de alguna manera vi el otro lado del mundo de la información, del periodismo, etcétera, ¿no? Ves cómo funciona un gabinete de prensa, en este caso de una institución tan respetada como es la Fundación Princesa de Asturias, en ese momento Príncipe de Asturias, y sobre todo porque fue un trabajo muy bonito. Al fin y al cabo estás participando en la organización de los premios del siguiente año. Bueno, ves de cerca cómo se gestionan, cómo se celebran, conoces de alguna manera, no muy de cerca, pero bueno, tienes cierto contacto con los premiados. Es decir, es una experiencia muy enriquecedora y que, bueno, que le guardo mucho cariño de aquellos años, de aquellos meses, ¿no? Yo tengo buena relación con Carlos Hernández Laoz, Ah, sí, hombre, claro. que no sé si le Por conoces, y supuesto, ayer sí, sí, coincidí sí, un gran también tipo. con Pedro Zuazua, que no sé si Sí, 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 coincidiste sí. que está ahora en... También Pedro coincidí un está, tiempo, sí, 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 un tipo brillante, sí, sí. Pedro está, bueno, son muy amigos. ¿Y cómo es la llegada a televisión española, Carlos? Bueno, pues ya digo, a través de unas oposiciones entré en Que televisión. eso me sorprende, ¿eh? Eso lo de las oposiciones me acabas de dejar un poco descolocado. Bueno, es la manera de... Es verdad que hace muchos años que no se convocan. Las últimas fueron estas de las que te hablo, de las que yo entré, que fueron en el año 2007-2008. El proceso comenzó en 2007, acabó en 2008. Pero, pero bueno, es la manera habitual de entrar en Radio Televisión Española. Lo que pasa es que es verdad que hace mucho tiempo que no se convocan unas. Parece que están al caer ahora, ¿no? Pero yo había estado 2 años trabajando en Radio Nacional de España, era el máximo que podía estar, porque Radio Televisión Española tiene algunos problemas importantes con el tema de las contrataciones, ¿no? Tiene un problema para retener el talento importante, porque la capacidad de contratación es limitada. Se puede contratar a personas, pero con un límite temporal, que después no pueden volver o tienen que estar periodos de muchos meses fuera. Es decir, no permite una gran estabilidad y muchas veces gente brillante que se ha formado en televisión española o en Radio Nacional, después pues bueno, no ha podido tener hueco. Y en ese sentido Radio Televisión Española está maniatada, ¿no? Pero bueno, yo había estado esos 2 años, tiempo máximo de contrato en Radio Nacional, con la suerte de que al poco tiempo se convocaron plazas, ¿no? En Radio Televisión Española. Hubo unas prejubilaciones en ese momento, en el año 2007, salieron unas 4.000 personas, si no recuerdo mal. Y entonces ahí entramos una nueva hornada, digamos, de periodistas y yo elegí Televisión Española, no sé muy bien por qué todavía, porque mi prioridad al principio del proceso era entrar en Radio Nacional, incluso obtener la plaza en Oviedo.
pero por lo que fuera, y no sabría explicarlo, a lo largo del proceso pues fui decantándome más por televisión, me fue trayendo más, además quedé bien posicionado en los exámenes de televisión, estaba haciendo también el de radio, y bueno, al final también, pues bueno, decidí elegir televisión española en Madrid, cosa de la que no me arrepiento para nada, vamos, al final descubrí un mundo muy interesante, el de la televisión, que sin duda me ha gustado más que ningún otro, y, y bueno, pues ahí tuve la suerte de caer. Después tuve un primer mes en televisión española donde estuve en los desayunos de Pabueno. Estuve allí un mes que fue muy interesante, muy intenso, muy duro también por el horario, porque el horario de los desayunos, que ya no existen como marca, pero bueno, de cualquier informativo matinal es duro. Se entra a las, quiero recordar que entramos a las 4 de la madrugada, y, y bueno, pues al final vives un poco contracorriente, ¿no? Pero fue un mes muy intenso, fue un curso acelerado de televisión, yo llegaba con unos conocimientos muy limitados de la televisión, ahí aprendí muchísimo, y encima con Pepa Bueno al lado, la verdad que un auténtico referente de la que aprendí mucho, y al poco tiempo ya pude pasar al área de internacional, que es lo que yo había pedido, es lo que me interesaba más. Me interesaba la información de política internacional, bueno, la figura del corresponsal, del enviado especial, lo veía como una cosa muy romántica y muy atractiva, y al poco tiempo, al mes y poco, hubo un hueco en el área internacional en fin de semana y ahí estuve 2 años. También aprendiendo muchísimo. En fin de semana, además, con poco personal y más posibilidades de hacer crónicas, incluso de viajar. Había viajes que iban surgiendo, a veces por golpe de suerte. Había que salir pitando un sábado, un domingo, y bueno, estabas allí, pues te tocaba, ¿no? Y así fui a Tailandia, fui a algunos otros destinos un poco de manera accidental. Y, y la verdad es que, pues bueno, así van surgiendo las oportunidades, ¿no? Y después el entrar en las corresponsalías, ¿es algo que también se tiene que aplicar o surge en el desarrollo de la carrera profesional? No es un proceso establecido, es también una decisión, bueno, a discreción de los responsables informativos de cada momento, que ven aptitudes o ven posibilidades en una u otra persona. No es un proceso por puntos ni es un examen interno, pero también de alguna manera yo creo que hay juega también la suerte de alguna manera, ¿no? Yo no creo que yo fuera la primera opción para irme de corresponsal a Moscú. Yo creo que es un destino que para mucha gente no es tan atractivo, o se le ve de una manera un poco sombría a Moscú como destino y tal, y me lo acabaron ofreciendo a mí. Venía de haber cubierto el tema de los mineros de Chile, que fue una noticia de un enorme alcance. También de rebote me tocó ir a cubrir esa crisis, porque no era el corresponsal que estaba en Bogotá, muy amigo mío, Luis Pérez, en ese momento, pues estaba ocupado haciendo un documental en Medellín. La corresponsal que estaba en Buenos Aires no podía ir por otras cuestiones personales, no recuerdo. Nadie más en la redacción estaba disponible en ese momento y me tocó ir de rebote. Y fue una noticia, obviamente, de enorme alcance, eso ya se podía prever. Y además, bueno, el resultado fue bueno, la cobertura se hizo bien. Y eso bueno, yo creo que internamente me dio mucha visibilidad, ¿no? Dentro de la empresa. Tuve la oportunidad de ir a Moscú, porque el corresponsal que estaba allí, José Carlos Gallardo, se iba a Buenos Aires. Bueno, había una serie de cambios y yo en ese momento desconocí y me lo propusieron. Y me fui, pues me lo propusieron un 1 de diciembre y el 2 de enero estaba allí, ¿no? Hice un curso acelerado de ruso, lo poco que pude aprender, y me preparé leyendo todo lo que podía, y al mes siguiente estaba allí en pleno invierno, en oscuridad casi total y con 12 grados bajo cero, más o menos. Yo te confieso que yo te conocí la primera vez, el primer recuerdo que tengo tuyo es de ese seguimiento de los mineros de Chile. Sí, sí, lo recuerdo perfectamente. Le tengo mucho cariño a aquella cobertura, fue muy intensa, dormimos muy poco, a veces nada, pero bueno, una experiencia tan especial que, bueno, tengo muy buenos recuerdos, claro. Ujú. ¿Y cómo vive un corresponsal, Carlos? Porque eso, yo creo que el primer contacto con la corresponsalía, bueno, en este caso con el reportaje de guerra, ¿no? A través de Territorio Comanche, de Pérez Reverte, Tiempo SA, ¿no? Pero ¿cómo vive un corresponsal
no en conflicto, sino en una corresponsalía como puede ser Moscú o después como puede ser la de Estados Unidos. Y yo creo que también te dio muchísima visibilidad. Bueno, es un trabajo muy especial porque personalmente te plantea un gran desafío, ¿no? Tú sales de tu país, de tu cultura, de tu ambiente y te vas a otro en el que, bueno, piensas, crees que conoces muchos elementos de esa nueva cultura, pero en realidad luego la exposición con la realidad es diferente y te lleva a una situación de aprendizaje constante, de despreciar prejuicios, de reubicación, de plantearte muchas cosas, ¿no? De cómo tú ves el mundo, cómo lo veías y cómo lo ves a partir de esa experiencia. Entonces eso es muy enriquecedor. Yo creo que el corresponsal tiene que pasar por ese proceso de aprendizaje, es decir, un corresponsal que se mantiene sólido en sus prejuicios iniciales, pues nunca va a hacer buenas crónicas o no le va a poder trasladar al espectador, eh, pues bueno, cómo se ve el mundo desde otra capital, ¿no? En ese sentido es muy, muy enriquecedor, pero es un proceso lento, ¿no? Desde que llegas hasta que empiezas a producir crónicas realmente jugosas, yo creo que tienen que pasar al menos un año y medio, 2 años para empezar a entender el país y poder aportar claves interesantes al lector, al espectador, al oyente, ¿no? A partir de ahí es un trabajo muy, muy esclavo también. El que lo coge con pasión, pues eso no le importa. Pero es un trabajo del que nunca desconectas, salvo que te hayas ido de vacaciones, incluso muchas veces de vacaciones tienes que regresar porque ha pasado algo muy gordo, pero el resto del día, incluso por la noche, estás pendiente de que te puedan llamar, a veces con horarios muy diferentes al español y evidentemente estás siempre en guardia. Puedes estar haciendo un plan de fin de semana a una hora de tu casa y tienes que volver pitando porque ha pasado algo que tienes que cubrir o irte de viaje, ¿no? Yo recuerdo los primeros meses en Moscú fueron muy complicados porque en ese momento mi ahora mujer me venía a visitar y en 2 ocasiones, en cuanto pisaba Moscú para visitarme, me surgía pues, el tsunami de Japón, donde me tuve que ir un mes, ¿no? O sea que a las pocas horas salí pitando y no volví hasta 28 días más tarde. Me pasó lo mismo también con otra visita de, de mi mujer cuando hubo una matanza en Oslo, mataron a más de 70 personas, a Anders Breivik, y quiero decir que vives un poco al minuto y pendiente de que te puedan llamar y te tengas que desplazar, te tengas que ir a hacer una cobertura que sabes cuándo empieza, pero no sabes nunca cuándo puede terminar, ¿no? Y bueno, esa es el condicionante que tiene la tarea de corresponsal. Pero al margen de eso, yo creo que es una labor, para mí, la mejor que puede haber en este oficio. Es la parte que más me gusta, porque precisamente sobre todo un aprendizaje constante. Es un reto también aprender a separar lo importante de lo que no es importante y a ver la esencia de otro pueblo, ¿no? De lo que está pasando, de cómo hay paralelismos a veces con tu país de origen o cómo ahí se están produciendo cosas que posiblemente en los próximos años van a pasar en otras partes del mundo, ¿no? El caso de Rusia, desde 2011, yo llegué en 2011, ya al poco tiempo se percibía muy claramente que había una dirección por parte de las autoridades hacia un movimiento más nacionalista, un movimiento más conservador, una especie de revolución conservadora controlada allí por el poder, pero que después ha servido de faro para muchos movimientos identitarios en toda Europa, incluso en todo Occidente, y algo parecido ocurrió con Trump, ¿no? Ahí en Estados Unidos y con Obama previamente. Es decir, lo que pasa en esas grandes potencias puede tener consecuencias cada vez más rápidamente en otras partes del mundo. Trump y el trumpismo y la incorrección política y las nuevas tecnologías aplicadas a la política y la simplificación y el populismo, pues después ha tenido traducción, ya estaba en ese momento en muchos puntos de Occidente, pero ha tenido una repercusión mucho más clara a partir de Trump, ¿no? Washington marca la pauta muchas veces, o casi siempre, y ver eso de cerca, ver cómo se construyen esos fenómenos y esos procesos y que después tienen réplicas muy claras, pues es también una experiencia profesional muy, muy impactante. ¿Y cuándo suena el teléfono y para volver a España y convertirte en presentador del telediario de la noche?
Pues fue muy inesperado. Había habido cambios en Radio Televisión Española en verano del 18. Rosa María Mateo fue la administradora provisional única, y fue ella quien me llamó ese verano, en agosto. Yo estaba solo, además en Washington, mi familia se había ido a España y me lo propuso. Querían empezar a partir de septiembre haciendo cambios en los telediarios y me preguntó si querría presentar el telediario de la noche. Evidentemente tenía muy poco tiempo para decidirme, tenía apenas unas 48 horas. Así que fue una decisión complicada, ¿no? Porque, bueno, al final estábamos instalados en Washington, ya sabíamos que no para siempre. Evidentemente el periodo de la corresponsalía es limitado, está entre 5 y 6 años actualmente en televisión española, con lo cual, pues bueno, sabíamos que no íbamos a quedarnos allí, pero estábamos muy cómodos en Washington. Mi mujer tenía también un buen trabajo allí, así que no fue una decisión fácil, ¿no? Pero bueno, por otro lado pesan otras cosas. Por un lado, por supuesto, el reto profesional, que me apetecía mucho. Conociendo el equipo que iba a estar y que sigue estando en el telediario, pues me atraía más todavía, me daba mucha seguridad, me apetecía probar esa experiencia y finalmente a toda la familia pues acabamos decidiendo regresar, ¿no? También por otros factores, temas familiares, temas de distancia, llevábamos 8 años fuera, bueno, hubo muchas cosas también en la balanza, ¿no? Ujú. ¿Y te sientes querido por la gente? Porque bueno, cuando alguien es tan público, ¿no? Y está tan presente y además que lógicamente pues os toca a todos los periodistas narrar, pues contar a veces cosas alegres, otras no tanto, ¿no? Pero estáis muy expuestos, ¿no? Lógicamente. Yo creo que esa es mi percepción, ¿eh? Tú me dirás ahora la tuya, pero yo creo que tu imagen, bueno, joder, es muy, no sé, muy afable, ¿no? Muy positiva, ¿no? Como muy conciliadora, no lo sé. Son pensamientos en alto que te hago ahora, ¿eh? Pues te lo agradezco. Yo la verdad es que la percepción que tengo es verdad que mi vida social ahora es muy limitada, ¿no? Tengo niños muy pequeños, no suelo andar por ahí saliendo a cenar, por desgracia, ¿eh? Pero no tengo esa oportunidad ahora. Entonces, bueno, no me expongo demasiado socialmente y no tengo. Pero las veces que la gente me reconoce o me dice algo, siempre han sido experiencias muy buenas. La gente ha sido muy cariñosa, la gente te dice que les gusta el trabajo, que se hacen los telediarios. O sea, bueno, nunca me he encontrado y esa es la verdad, nunca me he encontrado nada agrio, nada desagradable. Al revés, la gente después es muy amable, que es un poco el contraste a veces con las redes sociales, ¿no? En las redes sociales a veces se vuelca mucha bilis y mucho odio. Y luego, sinceramente, en la calle me he encontrado siempre experiencias positivas, gente muy amable, gente muy agradable. Y bueno, pues no me siento muy acosado, ni mucho menos también bueno, esta es una ciudad muy grande, Madrid es una ciudad que yo creo que ese tipo de cosas las tiene muy interiorizadas, no es tan llamativo ver a gente que sale en televisión por la calle o, bueno, quizás es más frecuente, ¿no? Pero por otro lado, ya digo, no me prodigo mucho por ahí, entonces no estoy demasiado expuesto, no me siento muy. ¿Y tu día a día? Hoy, por ejemplo, que estamos grabando, son ahora mismo las 11 menos 10. ¿Qué vas a hacer después? Básicamente, bueno, aparte de por la mañana, lo que hago es estar con mis hijos y desayunando con ellos y llevándoles al colegio. ¿Cuántos hijos tienes, Carlos? Tengo 4 niños, 4 niños. ¡Ostras! 4. Sí, 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 sí. Por eso no tengo tiempo para ver series y para muchas cosas, pero bueno, no, después de eso lo que suelo hacer es básicamente desde que amaneces hasta que te acuestas estás siguiendo la información y esa es la realidad, ¿no? Entonces, en el coche ya voy escuchando la radio, trato de seguir las tertulias, un poco los editoriales que se hacen en prácticamente todas las cadenas, o por lo menos les echo un ojo en texto también. Y a partir de ahí estoy siempre pendiente de redes sociales o estoy preparando eh, algún proyecto que tengamos para el telediario. Es verdad que el día a día es lo que te marca la pauta, pero después en los telediarios, desde hace tiempo, siempre tratamos de poner el foco en algo concreto de vez en cuando, ¿no? Entonces, eso es un trabajo de más largo recorrido que te lleva un tiempo. Pues hoy, por ejemplo, en el telediario, el día que estamos hoy hablando, vamos a dedicar un espacio amplio a la cadena de suministros y a los problemas que ha habido, los factores que están pesando en ese asunto y las proyecciones que hay. Y pues hace pocos días hemos estado en el puerto de Valencia rodando, tratando de explicar esta situación, ¿no? Y ese tipo
de informaciones más en profundidad, que muchas veces yo salgo también del plató para hacerlas, pues me lleva más trabajo y a veces por las mañanas a lo que me dedico es a trabajar en este tipo de proyectos o en otros, pero básicamente no desconecto en todo el día. A partir de la 1 ya estoy yendo hacia la televisión, allí nos reunimos a la 1:30. El equipo de edición pues va recibiendo a todas las áreas de información que hay en los telediarios y nos van contando un poco el menú, lo que ha pasado por la mañana, lo que puede pasar por la tarde, nos vamos haciendo una idea de la información del día y con eso se construye el guión. Es un guión previo, obviamente, porque después ya a partir de las 5 de la tarde es cuando vamos ya inyectando todos los componentes, ¿no? Y hay un guión y a partir de ahí pues se va rellenando con la información lo que ha podido cambiar, información que queda pendiente hasta el telediario, porque se prevé que a las 8 den una rueda de prensa y comuniquen algo, si se ha aprobado, si no se ha aprobado. Es decir, hay muchas cosas que están abiertas, pero desde las 5 hasta las 9, pues todo eso, incluso durante el telediario, se va insertando el contenido lo más actualizado posible, lo más completo posible y coordinando a muchos actores, ¿no? Porque al margen de la redacción que está ubicada, la redacción central que está en Madrid, pues hay centros territoriales, hay corresponsalías, hay muchos equipos trabajando en muchas partes del mundo y luego pues todo confluye ahí en Madrid y en ese guión que es lo que después se ve en la pantalla, ¿no? Pero es un trabajo bonito porque está siempre vivo, son temas muy diferentes, cada día se abordan diferentes aspectos, tienes que aprender mucho, tienes que escuchar mucho, consultar con expertos de todo tipo y eso te da una imagen y una visión bastante amplia del país y de las cosas que están pasando. Sí, a mí sobre todo siempre me ha llamado la atención cuando surge alguna cosa inesperada, la manera en la que se adapta al medio a la noticia, ¿no? Esa vorágine de actualidad que tenéis que tomar sobre la marcha y rápidamente pues ponerse a ello, ¿no? Si son cosas que siempre te quedan un poco ahí grabadas en la retina cuando hay pues alguna noticia inesperada bueno, pues llamativa, ¿no? Siempre me ha llamado mucho la atención y vuestra capacidad para estar ahí y refundirlo todo de manera muy rápida, ¿no? Oye, Ujú. Carlos, ¿qué opinión tienes sobre, a ver, todo esto que viene ahora de nuevos medios, nuevos canales de comunicación, Ujú. tecnología, avatares, hologramas, metaversos, todo Ujú. este tipo, todo este tipo de cosas? No sé si estás, entiendo que estáis evolucionando, lógicamente, como Sí. medio hacia incorporar pues nuevas formas de llegar a vuestros públicos. Pero ¿cómo lo vives internamente como profesional en el momento que está la tecnología y hacia dónde va pues todos estos nuevos canales que surgen y formas de comunicar? Bueno, es muy interesante y yo creo que esa es una de las grandes batallas que tiene el sector, ¿no? El periodismo, cómo abordar esa convivencia con la tecnología y de momento el debate, hay iniciativas muy interesantes, caminos que se van abriendo, pero en su esencia sigue siendo un debate problemático, ¿no? Porque eh, yo creo que hasta ahora los medios de comunicación, hasta ahora, bueno, hasta hace principios del siglo XXI, quizás hasta 2010, pongamos, un poco más allá, los medios de comunicación tradicionales seguían siendo el actor dentro de la sociedad que filtraba, ¿no?, la información y que contrastaba la información, que fiscalizaba al poder, digamos que era el canal por el que pasaba el debate público constantemente y que jerarquizaba la realidad, ¿no? Eso con las redes sociales y con las nuevas plataformas cambia radicalmente. Mm, y se introduce no solo otros canales, sino un nuevo lenguaje, ¿no? La tecnología marca también el lenguaje. Twitter es el mejor ejemplo, quizá el más claro, porque el lenguaje está constreñido a una serie de caracteres donde se invita a mensajes muy simples, más básicos, más, bueno, con menos adorno, ¿no? Y eso de alguna manera transforma el lenguaje también y hace que todos, ciudadanos y como consumidores, como personas que tienen acceso a la tecnología, vayamos caminando hacia ese lenguaje muchas veces, ¿no? Yo creo que la tecnología, el gran cambio que ha logrado ha sido, por supuesto, la inmediatez, obviamente, pero sobre todo cambiar el lenguaje y a veces de una manera perversa. Tiene grandes ventajas, una mayor conectividad, tienes acceso a muchas fuentes que si son fiables las tienes al minuto y en tiempo real y te está llegando imagen de un tipo que está grabando
y emitiendo una manifestación en Bangkok, y si no, pues te llevaría mucho más tiempo acceder a esas imágenes, a esa información. Pero a cambio también ha desencadenado una dinámica perversa de velocidad, ¿no? Donde los medios estamos todavía un poco desubicados. Muchos medios, y todos en mayor o menor grado, hemos absorbido ese nuevo lenguaje porque el ciudadano lo ha asumido. Yo creo que todos estamos ya más acostumbrados, nuestros cerebros, a consumir mensajes cortos, de poca profundidad, muy impactantes, y nos cuesta cada vez más leer una crónica de 2 páginas o un libro, ¿no? Es decir, ese bombardeo constante de mensajes, muchas veces artificiales, porque muchas veces no son tan importantes, pero son muy atractivos, nos lleva a una distracción constante, ¿no? Yo creo que es más difícil concentrarse en estos tiempos y eso plantea muchos retos periodísticos. Por supuesto, el periodista y el medio quiere atraer al espectador y llevarle a su discurso, ¿no? Eso hoy es más difícil. Tienes mucha más competencia. Un tipo que está viendo la televisión está viendo también las alertas que le saltan en el teléfono móvil, o a la vez a lo mejor tiene un laptop y está viendo cosas allí. Es decir, hay muchas ventanas, muchas alertas y mensajes mucho más cortos y más engañosos también, ¿no? La competencia es mucho mayor y además esa simplificación del lenguaje a la que lleva la tecnología lleva también a la perversión del engaño, ¿no? Porque muchos medios, y lo entiendo también, porque económicamente están en una situación complicada, coinciden estos factores también, pueden tener la tentación de utilizar titulares retorcidos que quieren insinuar una cosa, pero si uno va al texto dicen exactamente la contraria, y todo eso contribuye a un descrédito de la profesión. Yo creo que el ciudadano hoy muchas veces puede tener la confusión, puede no tener claro qué es un medio de información, qué no lo es, qué mensaje es real y cuál no lo es. Y en eso hay muchos actores que no son periodísticos que son muy hábiles también, ¿no? Porque es un río muy revuelto donde todos quieren pescar, donde hay partidos políticos que se disfrazan de medios de información, donde hay actores con intereses que se disfrazan de informadores, y todo eso va a un mismo sumidero, ¿no? Donde a veces el ciudadano yo creo que tiene una gran confusión. Ahí el periodismo tiene el reto de subirse a las tecnologías, porque no queda más remedio, porque hay que llegar al ciudadano y hay que hacerlo a través de esos canales, además de los tradicionales, y a la vez poner orden y volver a hacer que se respete su sitio, ¿no? El sitio del periodista es una figura que tiene que organizar a través de unos criterios profesionales la realidad, porque cree que esa jerarquización ofrece las claves básicas para entender lo que le rodea al ciudadano y lo que puede ser útil para él en la toma de decisión, ¿no? Ese debe ser el criterio fundamental, yo creo, del periodista. Poner orden en eso y defender esa posición dentro de la sociedad es la labor en la que se nos va la vida, yo creo, y es muy difícil hacerlo porque, insisto, sobre todo, el otro día veía algunos informes de gente, los llamados baby boomers, que son sectores de la sociedad donde ese problema es especialmente grave, donde hay un gran consumo de información tóxica a través de WhatsApp, donde hay muchos bulos corriendo. Hemos visto lo del apagón con la información que era real y que venía de Austria, pero que tenía una traducción muy diferente aquí en España. Es decir, si alguien con criterio profesional no pone orden en todo ese ruido, lo que vamos a generar es miedo, vamos a generar ansiedad, y alguien está muy interesado en aprovechar ese tipo de situaciones de inestabilidad. Pueden ser actores extranjeros, pueden ser actores internos, movimientos populistas de todo orden. Bueno, no creo que sea lo ideal para la convivencia, ¿no? Yo creo que ahí es donde el periodista honesto tiene que luchar por hacer ver su voz. Bueno, la verdad que el periodista yo creo que es fundamental, ¿no? En el proceso de, bueno, cuando se nos llevan a la boca a veces con la democracia, ¿no? El proceso democrático. Yo creo que tener un profesional que con criterio y que analice lo que está ocurriendo, lo cuente y descubra a veces cosas, otras veces simplemente las narre, yo creo que es fundamental, ¿no? En todos los sentidos, y el papel que hacéis, pues lógicamente es muy importante para la sociedad, y yo creo que eso que acabas de decir es un problema, el hecho de que la juventud muchas veces se acerque gracias a la tecnología, utilizando las redes o los canales de comunicación directos que muchos utilizamos y que ellos también los utilizan lógicamente. Las noticias, la información, a veces no se distingue lo que es real de lo que no lo es, ¿no? Y eso, por ejemplo, a Marta, mi hija, que tengo solamente una,
que tiene 11 años, también se lo intentas trasladar, ¿no? Y a las personas mayores también, porque son también que a veces les cuesta discernir cuando están leyendo algo si eso les viene de un medio, como digo yo, digamos, oficial, entre comillas lo de oficial, pero bueno, con credibilidad, de algo que de repente te llega un enlace que no sabes de dónde es, te fijas en la URL y bueno, pues es dudosamente de carácter informativo, ¿no? Sino más bien todo lo contrario. Sí. Oye, Carlos, pues no sé, muchísimas gracias por dedicarme esta hora de tu tiempo. Ha sido un gusto, Luisma. Un placer tener la posibilidad de conocerte, aunque sea a la distancia, y de compartir este rato contigo. Y nos vemos en el camino, Carlos. Eso es, mucha suerte y mucho ánimo. Gracias, Luisma. Venga, a ti.